Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a todos y a todas. Mi nombre es Jan Harling, matrícula 2023-1513. Soy un estudiante de ITLA, como se puede observar en pantalla, y en esta ocasión vamos a estar realizando una práctica muy interesante de la materia Hackrético 1 impartida por Nelson José Hernández. Bien, esta práctica tiene como título Práctica 7, Analizar Metaexploitable. Bien, Metaexploitable es una máquina que sirve como laboratorio para nosotros auditarla como tal y explotar vulnerabilidades que vienen con ella. Bien, lo que vamos a hacer en esta práctica es utilizar dos máquinas virtuales. La primera va a ser una máquina virtual con Linux, específicamente con Kali Linux, que va a servir como máquina para analizar y explotar las vulnerabilidades. Y la otra máquina, lógicamente, va a ser la de Metaexploitable. Bien, desde lo que es la máquina Linux, vamos a analizar mediante Nmap la otra máquina llamada Metaexploitable y vamos a tratar de explotar al menos una de sus vulnerabilidades. Pero en este caso vamos a explotar dos. Bien, como requisito de la práctica dice que los últimos 4 dígitos de la IP, tanto de la primera máquina con Kali Linux como la otra máquina con Metaexploitable, deben tener los dígitos de la matrícula. En este caso, mi matrícula, que sería 1513. Bien, así que vamos a empezar. Como se puede observar aquí, ya tengo lo que sería mi máquina Kali Linux iniciada. En este caso estoy conectado mediante SSH a la misma. Voy a mostrar la IP. Voy a dar a limpiar por aquí. Voy a ejecutar de nuevo el comando. Y vemos que mi IP es 10.15.13.27. Así que la máquina Kali Linux cumple con el requisito. Ahora vamos a abrir lo que sería la máquina Metaexploitable. En este caso yo la tengo abierta por aquí. Como podemos ver, y hice un ifconfig, vamos a hacerlo de nuevo. Y vemos que en este caso la IP de esta máquina es 10.15.13.28. Así que tanto la primera como la segunda máquina cumplen con el requisito. Entonces lo que vamos a hacer en primer lugar, básicamente es lanzar un escáner con Nmap a lo que sería la máquina de Metaexploitable, para de esa manera detectar básicamente los puertos y los servicios que están corriendo por esos puertos y también las versiones. Bien, para hacer eso es bastante sencillo. Lo primero que voy a hacer básicamente es loguearme como root para que no me esté pidiendo permiso root y que todos los comandos se puedan ejecutar a la perfección. Entonces pongo sudo su, luego me pide la contraseña, la pongo y listo. Bien, lo primero que voy a hacer es crearme una carpeta donde voy a guardar básicamente todos los hallazgos que yo haga. Bien, voy a crearme una carpeta personalizada para lo que sería el análisis de las vulnerabilidades. En este caso, con mkdir, voy a crear la carpeta, no sé, test 1. Bien, voy a acceder a dicha carpeta. Y dentro de esta carpeta voy a lanzar el análisis para que todo el output de ese análisis se me guarde dentro de este directorio como tal. Para hacerlo es súper sencillo. Vamos a utilizar nmap. Escribimos nmap, escribimos menos S minúscula, S mayúscula, que es básicamente para escanear los puertos TCP. Luego ponemos menos C minúscula, V mayúscula, que sirve para la detección de versiones y servicios que están corriendo por ese puerto. Luego ponemos menos T4, que básicamente sirve para lo que sería que el script y todo vaya mucho más rápido. Luego vamos a poner el menos A mayúscula, que sirve para la detección del sistema operativo como tal. Y luego vamos a poner la IP de la máquina. No voy a poner el menos B porque no quiero que me salte el input aquí en la consola. El menos B es para el verbose, que básicamente es lo que hace es que va a soltar todo el output del comando mediante la ejecución del mismo. Bien, luego simplemente vamos a poner la IP de la máquina Metaexploitable, que en este caso, como pudieron observar, es la 10, 15, 13, 28. Bien, y todo eso lo voy a mandar a un documento que lo voy a llamar output.txt. Básicamente, con el signo de menos, lo que le estamos indicando es que todo lo que va a escanear se me pase a este archivo txt. Eso lo vamos a hacer básicamente es para tener todo más organizado y de cierta manera tener todo como debe de ir en realidad. Entonces simplemente le voy a dar enter y voy a esperar que el escáner termine y cuando termine le voy a mostrar los resultados. Bueno, listo, aquí ya terminó lo que sería el escaneo. Voy a dar un ls, vemos que se creó ya el archivo output. Si yo le doy un cat a dicho archivo llamado output, vemos que aquí se imprime
todo lo que encontró. Vamos a ponerle el parámetro less para ver todo más organizado y ir bajando poco a poco. Como podemos ver aquí, estos son todos los puertos abiertos que encontró Nmap y junto con sus versiones. Bien, aquí veo que encontró el puerto 21 abierto, que es el puerto TCP y está corriendo un servicio de FTP, específicamente esta versión de aquí. Para el que no sepa qué es un servicio FTP, básicamente son las siglas de File Transfer Protocol o protocolo de transferencias de archivos. Es básicamente un protocolo de red estándar que se utiliza para transferir archivos entre una computadora hacia la red y viceversa. Bien, es como podemos ver aquí, la versión que está corriendo es la versión 2.3.4. Esa versión, ya se lo voy diciendo de antemano, esta es una de las vulnerabilidades que vamos a explotar, ya que es una versión atrasada y desactualizada y por ende cuenta con una vulnerabilidad. Entonces voy a venir aquí a mi parte, perdón, derecha de aquí abajo, que tengo un archivo normal donde voy a apuntar básicamente las vulnerabilidades que voy a explotar. Específicamente voy a explotar la que acabo de mencionar, que es FTP-D y la versión que es la 2.3.4. Bueno, listo. Volvemos aquí y vamos a seguir viendo qué encontramos. También encontramos que hay un puerto de SSH abierto, el puerto 22. Vemos que está corriendo un servicio SSH. Como podemos ver, está también desactualizado. También vemos que está por el puerto 23, está corriendo un servicio de Telnet, que hoy en día ya está totalmente descontinuado, pero vemos que sí está abierto. Luego tendremos en el puerto 25 un servicio de SMTP. Si seguimos bajando, vemos que hay muchísimos servicios, hay muchísimos puertos abiertos por donde están corriendo servicios, la mayoría desactualizados, como por ejemplo también este puerto 80 que está corriendo un HTTP, específicamente está corriendo un servicio de Apache que también está desactualizado, ven la versión que tiene. Seguimos bajando, vemos que también hay un montón de puertos. Vemos que también está el puerto 3306, que es básicamente por el puerto donde se maneja MySQL. Vemos que también está desactualizado y vemos un montón de puertos que se encuentran abiertos. Si sigo bajando, también tenemos un puerto SMB abierto y listo. Vemos aquí básicamente todas las posibilidades que tenemos de explotar algo. Bien, también voy a buscar un puerto que el cual es, déjenme confirmar, es el 6667. Bien, como le comentaba, en el puerto 6667 vemos que está corriendo un servicio llamado Unreal RCD. Esto es un servidor básicamente de chat IRS que en la versión incluida en Metasploitable 2, en este caso, que es la máquina que estamos utilizando para ser vulnerada, fue infectado con un backdoor que permite ejecutar comandos remotos como root al enviar una instrucción especial al puerto que está corriendo, que es este puerto de aquí. Es una puerta trasera básicamente intencionada por un atacante que la colocó para ser explotada como tal. Bien, voy a explorar también esa vulnerabilidad, así que también la voy a apuntar aquí en mi pequeño documento. La vulnerabilidad como tal es Unreal RSD y voy a apuntar el puerto, perdón, voy a poner esto en mayúscula, RSD, y voy a apuntar el puerto por el cual está corriendo dicho servicio, que es este. Bien. Bien, esas son las dos vulnerabilidades que vamos a explotar como tal. Entonces, para explotarla son básicamente súper sencillas. Vuelvo y cierro básicamente el escaneo como tal. Y para explotar vamos a empezar primero con la FTP. Bien, aquí voy a enseñar un comando que nos sirve muchísimo para nosotros saber si en la base de datos que contiene Kali Linux hay alguna vulnerabilidad para un servicio en específico. En este caso vamos a empezar por ese servicio de aquí, que es un servicio FTP. Para hacerlo es súper sencillo, vamos a usar el comando llamado search exploit y vamos a poner el nombre del servicio, que en este caso es bsftpd y vamos a poner la versión, que en este caso es esta. Vamos a dar un enter. Vamos a esperar que concluya y vemos que sí, que se encontraron dos exploits que pueden explotar dichas vulnerabilidades. El primero es este de aquí y el segundo es el cual nos interesa, que se encuentra dentro de la herramienta Metasploit. Bien, entonces lo que vamos a hacer es acceder a dicha herramienta. Para acceder es súper sencillo, simplemente vamos a escribir msfconsole, vamos a dar un enter, vamos a esperar a que suba.
Bueno, listo, aquí ya se abrió la herramienta Metasploit. Bien, lo que vamos a hacer es básicamente utilizar el exploit. En este caso vamos a escribir use, luego vamos a acceder a la ruta del exploit, que en este caso vamos a escribir exploit. Luego, el exploit se encuentra dentro de la carpeta Unix. Luego, en el servicio FTP. Y el exploit que vamos a utilizar es el que le mencioné como tal, que es este de aquí, el VSFTP 2.34. Entonces vamos a darle Enter. Vamos a esperar a que se escoja. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es indicarle los parámetros que vamos a utilizar. En este caso simplemente es un parámetro, que es literalmente la IP y ya. Entonces simplemente ponemos set y vamos a poner, en este caso, rhost para indicar el host donde se va a lanzar el ataque y la IP de la máquina, que recuerden era la 10, 15, 13, 28. Así que simplemente damos Enter. Bien, listo, aquí ya se puso el host y simplemente aquí utilizamos el comando run, perdón, en minúscula, run, para que se lance el ataque. Vamos a esperar. Bueno, aquí como podemos ver tuve un pequeño error. Básicamente utilicé el parámetro run después que yo especifiqué cuál va a ser el host o el rhost. Vemos que el run no era el parámetro que había que utilizar, sino el parámetro exploit como tal para lanzar, obviamente, el exploit. Vemos que lancé el exploit, ejecuté un ls y vemos que básicamente me imprime todo lo que se encuentra en la máquina Metasploitable. Y por ejemplo, voy a acceder a la carpeta home, le doy un ls y vemos los usuarios que se encuentran aquí. Aquí me lo está imprimiendo un poco mal, simplemente con el comando shell. Vamos a abrir una shell para así que se vea un poquito mejor, interactuar un poquito mejor. Vamos a esperar a que se abra. Vamos a esperar. Y listo, aquí ya vemos que se me abrió la shell y vemos que la vulnerabilidad fue explotada, ya que lo encontramos en el root de la máquina Metasploitable. Para confirmarlo, simplemente voy a hacer, no sé, un ifconfig para que vean la IP que tengo. Ifconfig. Y vemos que me da la IP de la máquina vulnerable como tal. Por ejemplo, también vamos, como accedí anteriormente a la carpeta home, vamos a ver los usuarios creados. Vemos que tenemos el usuario, el normal, que es el fsadmin, perdón, msfadmin. Vemos que también hay un user llamado user, vemos que hay un user también llamado service. Así que la primera vulnerabilidad y una de las más fáciles fue explotada, que fue el servicio BSFTP. Bien, vamos a borrarla de aquí y vamos a proceder con la otra vulnerabilidad. Para salir básicamente de esta zona de aquí es súper sencillo, simplemente vamos a darle exit, exit nuevamente y vemos que ya salimos de lo que sería la shell o de la sesión que abrimos en la máquina vulnerable mediante la explotación de la vulnerabilidad, valga la redundancia. Entonces, para salir de aquí es lo mismo, simplemente damos un exit, vemos que salimos de lo que sería la consola de Metasploit. Vamos a limpiar la pantalla y nuevamente vamos a acceder a lo que sería el MSF Console. Vamos a esperar a que cargue. Bueno, como se puede observar, ya me abrió lo que sería el Metasploit. Bien, lo que vamos a hacer es buscar la backdoor que se encuentra en el mismo Metasploit. El comando es muy parecido al que vimos anteriormente, que era search exploit, pero en este caso vamos a buscarla dentro de Metasploit. Para hacerlo, simplemente escribimos el comando share aquí y vamos a poner el nombre del servicio, que en este caso el servicio es un real slash debajo IRST. Vemos que aquí se encontró, así que vamos a utilizar dicha backdoor. Para hacerlo, el comando también es parecido al anterior, simplemente ponemos use, ponemos la ruta donde se encuentra dicha backdoor, que es en exploit Unix, porque el sistema que estamos atacando, entre muchas comillas, o vulnerando, es Unix. Ponemos IRS, luego automáticamente me autocompleta la backdoor que vamos a utilizar. Así que simplemente le damos Enter. Perfecto. Los parámetros que vamos a asignar aquí son un poquito diferentes a lo anterior, pero por lo menos el primero es igual, que es set, en este caso poner el rhost, que es la máquina, recuerden, Metasploitable. Ponemos la IP, que en este caso es 10, 15, 13, 27. Bueno, no, 27 no, sería 28. Y vemos que automáticamente ya la autocompletó, así que le doy un Enter. Vemos que el rhost ya fue añadido correctamente. Luego lo que vamos a añadir es el payload que vamos a utilizar, que va a ser un payload de shell reverse, o es decir, una shell reversa, para poder acceder a lo que sería la máquina y de esa forma explotar la vulnerabilidad. Vamos a poner cmd, luego vamos a indicar que es Unix. Un momento.
set payload, que voy a escribir payload aquí delante, payload, y luego ponemos cmd, aquí me la autocompletó, y va a ser reverse. Perdón, puse una C donde no iba, no sé qué le está pasando a mi teclado. Perfecto. Ahora sí, simplemente le damos Enter. Vemos que ya indicamos que payload se va a utilizar. Ahora vamos a indicar la IP de nuestra máquina que va a tener acceso a esa shell reversa. Para hacerlo, simplemente ponemos el comando set, luego ponemos lhost y ponemos la IP, en este caso de mi máquina Kali Linux, que es esta IP de aquí arriba. Así que ponemos 10.15.13.27. Damos Enter y listo, ya fue básicamente seleccionada. Ahora vamos a indicar el puerto por donde se va a abrir dicha shell reversa, o nuevamente ponemos set, y ahora ponemos LPort. LPort, y el puerto que voy a utilizar va a ser el 444. Doy un Enter y listo. Ahora simplemente lo que tenemos que hacer es poner el comando run y darle Enter y esperar que todo este payload, bueno, esta backdoor, entre en funcionamiento. Vamos a esperar. Bueno, listo, aquí vemos que ya obtuve acceso al sistema. Si, por ejemplo, le doy un ls, vemos que puedo ver todos los archivos que se encuentran dentro. Si, por ejemplo, quiero que esto se vea un poquito mejor, simplemente le voy a dar, voy a hacer una shell. Vamos a esperar para que se vea por lo menos un poquito mejor. Bueno, aquí ya vemos que estamos dentro. Puedo retroceder en lo que serían los directorios. Voy a entrar al directorio home para que vean que tenemos los usuarios que vimos anteriormente. Vamos a darle un ls y vemos que tenemos los mismos usuarios. Si doy un ifconfig, vemos que tenemos la IP, en este caso de la máquina vulnerable. Así que ya sería todo por este video. Como pudimos observar, explotamos dos vulnerabilidades, específicamente dos servicios, que fue el FTP y este servicio que vemos aquí, que es el Unreal IRCD, que corre por el puerto 6000 y el FTP corría por el puerto 21. Así que sería todo por el video de hoy. Espero que le haya gustado, así que nos vemos en la próxima.